Hola, buenas, soy David de SRP. Vamos a hablar del pistón R. El pistón R es un pistón que tiene que trabajar muy linealmente, y cuando se manipula hay que evitar hacer fuerzas laterales en el eje para evitar que se pueda descargar, y montarlo muy bien alineado para que trabaje correctamente bien y la durabilidad sea muy elevada. Ahora vamos a hacer una simulación de que un cliente tiene el pistón montado en el centro y lo quiere montar en un lado. Vamos a proceder a desmontarlo con seguridad y lo montaremos aquí. Y luego, cuando hagamos el montaje aquí, veremos cómo se monta, para la gente que actualiza del pistón GT al pistón R, sepa los pasos que hay que hacer para que esté correctamente bien alineado, y también cómo ajustarlo por la leva. Para empezar, para ajustarlo por la leva, si queremos aumentar la fuerza del pistón, lo que tenemos que hacer es aflojar esta tuerca un poquito y haciendo presión hacia ahí con el dedo, subir o bajar. Y una vez encontrada la posición, lo volvemos a apretar. Esto es para ajustar la regulación. Para desmontarlo, lo aflojamos primero, lo subimos arriba del todo. Esto ya es para desmontarlo. Soltamos la tuerca, quitamos la arandela, y ahora con estos dos dedos hacemos un poquito de presión y quitamos el tornillo, y sale la arandela intermedia de aquí en medio. Y así ya lo tenemos liberado con seguridad. Ahora ya podemos quitar el tornillo posterior. Lo quitamos así y ya lo tenemos desmontado. Aquí todo perfecto. Ahora vamos a imaginarnos que lo queremos montar más a la izquierda porque hemos eliminado el embrague, cualquier cosa. Vamos a proceder a desmontar la base. Aflojamos estos tornillos, que son los que ajustan los cojinetes. También quitamos el tornillo que aguanta el eje. Ya lo tenemos liberado. Aquí tenemos los cojinetes. Y ahora aflojamos la base totalmente. Y ya la tenemos liberada. Ahora imaginemos que queremos ponerlo en esta posición. Pues primero pondremos los dos tornillos de la parte de adelante. Con los dos dedos empujaremos la base, iremos apretando poco a poco que se posicione correctamente bien, y ahora ya podemos hacer un par de apriete. Ahora, para los cojinetes que están aquí, ponemos la llave aquí, lo apoyamos para que quede atirada, y apretamos un poquito. Y ahora hacemos lo mismo con el siguiente cojinete. Lo apretamos un poquito. Ahora ya cogemos la leva y el pasador, pasamos, lo introducimos, ponemos la allen siempre para que quede todo bien alineado. Cogemos la allen del 4 y apretamos fuertemente este tornillo para sujetar el pasador. Ahora esta leva tenemos que ajustar los cojinetes. Tenemos que hacer fuerza de ahí para acá, hay vibración. Vamos apretando poquito a poquito, porque cada eje, cada pieza puede tener un par de apriete diferente por las micras que pueda tener de diferencia de fabricación. ¿Ves? Ya casi no tiene juego ninguno, y muy lentamente vamos, pero muy poquito, como podéis ver, vamos apretando hasta que ya se anula. Hay pasadores o cojinetes que en un apriete ya es suficiente, y otros hay que hacer más. Ya está, ya no tenemos ningún juego.
Ahora giramos la base del posterior, la vamos a aflojar, la aflojamos y ahora la ponemos en su posición nueva, en su nueva posición, pero no la vamos a apretar para que se mueva, sin apretar. Ahora viene a facilitar el momento de poner la arandela entre medias. Un truquito que va muy bien es coger un poco de lotite y cogemos la arandela y la vamos a pegar. La vamos a pegar aquí, la arandela, para que la arandela que va aquí en medio sea más fácil colocarla. Para ello, cogemos un poco de lotite, lo ponemos aquí, así, un poquito. Pasamos el pote y ahora ponemos la arandela aquí y el tornillo un momentito así, lo pasamos así que no se nos pegue el tornillo y ya se nos queda la arandela aquí sujetada. Primero que hacemos, cogemos tornillo y un casquillo, lo presentamos así, tiramos hacia atrás, lo pasamos hasta que se asome por este lado de aquí, ponemos el siguiente casquillo, lo introducimos y ponemos la tuerca y la apretamos con la mano, ya es suficiente. Ahora ya podemos coger el otro tornillo con otra arandela, tornillo de la base, lo pasamos por aquí que se asome un poquito y ahora lo ponemos aquí sin apoyado y con los dos dedos, que es muy fácil, haciendo fuerza así, vamos comprimiendo el pistón hasta encontrar que pase. Una vez que pase el tornillo, ponemos la tuerca, lo bajamos al máximo, lo apretamos a mano, apretamos un par de veces para que se ponga todo bien y apretamos el tornillo posterior, que es el único que tenemos a la vista. Ya lo tenemos apretado, volvemos a aflojar, subimos y ahora tenemos que quitar el pistón para poder atornillar el otro tornillo que está debajo del soporte. Hacemos la misma operación, quitamos el tornillo con cuidado, se descomprime, quitamos este. Ahora ya podemos apretar el tornillo que estaba oculto, que es el de aquí atrás, lo apretamos. Ya podemos volver a hacer el montaje. Y ahora seguimos los mismos pasos que antes, hacer el montaje. Le pongo el codo delante de la cámara, que no sé cómo ponerme porque estoy acostumbrado, tengo que trabajar en la parte de atrás y si no, no puedo. Vale, ahora ya podemos ponerlo. Hacemos fuerza con el dedo, fácilmente entra, sin forzar nada. Ahora ya lo bajamos. Ya podemos apretar. Este tornillo de aquí atrás tiene que tener un par de apriete normal. No hay que cederse en él. Un poquito, ya que estos casquillos tienen que estar libres. Si esto se aprieta muy fuerte y queda esto agarrado, luego el pistón no bascula y no trabaja. Y así sería la manipulación del pistón R con seguridad para moverlo, desplazarlo o actualizarlo del pistón GT al pistón R. Cualquier duda, antes de tocar nada, un correo, un WhatsApp a David SRP y os ayudaremos con lo que sea necesario. Gracias, buenos días.